Papá me dijo, esta vez no habrá vacaciones. El presupuesto está ajustado. Una semana después, abrí Facebook. Mis padres y mis hermanos en París, sonriendo bajo la Torre Eiffel. 132 fotos. No dije nada. Luego, mamá me envió un mensaje, puedes transferir $2.800 para los boletos. Le respondí con una nota, llevábamos meses planeando las vacaciones familiares. París, el destino soñado de mamá y, al parecer, ahora también el de todos los demás. Todo empezó de forma sencilla, un chat grupal, tableros de Pinterest, discusiones interminables sobre fechas, alertas de vuelos, reseñas de hoteles y consejos para empacar. Yo estaba en cada conversación. Incluso ayudé a Emily a encontrar una oferta en maletas de mano y pasé horas ayudando a Ryan a averiguar si su pasaporte todavía era válido. No solo estaba incluida, estaba involucrada, comprometida, emocionada. No tenía idea de que, mientras yo ayudaba a reservar entradas para museos y a elegir restaurantes, mi propia familia ya estaba planeando excluirme. No hubo discusiones, ni silencios incómodos, ni tensión en la casa. De hecho, justo la semana antes de que todo pasara, habíamos ido de compras a buscar ropa para las vacaciones. Mamá se compró unas sandalias de cuña ridículas que, según dijo, solo usaría en Europa. Yo estaba allí mismo, en la tienda con ella. Me preguntó si sus gafas de sol se veían lo suficientemente parisinas. Recuerdo haberme reído. Así que, cuando papá me dijo, de manera muy casual, que cancelábamos el viaje por problemas de presupuesto, le creí. Era un domingo por la mañana, la cocina todavía olía a café y tostadas. Dijo que no era un buen momento para gastar miles en unas vacaciones, no con Ryan empezando la universidad, las reparaciones del coche de Emily y las facturas acumulándose. Incluso sugirió que quizá podríamos hacer algo local, unas vacaciones en casa. Me sentí decepcionada, sí, pero lo entendí. Trabajo a tiempo parcial, tomo clases nocturnas y colaboro en lo que puedo. No iba a quejarme por ello. Solo dije, está bien. Pasó una semana. No le di muchas vueltas. Estaba ocupada con el trabajo, poniéndome al día con mis tareas. Entonces, un martes por la tarde cualquiera, abrí Facebook durante mi descanso. Estaba sentada en la trastienda de la librería donde trabajo, deslizando el dedo por la pantalla sin prestar mucha atención. Y entonces lo vi, Emily, frente a la Torre Eiffel, sonriendo como si hubiera nacido allí, con esa estúpida boina roja que juró que nunca usaría. Su pie de foto decía, Bonjour desde París. Por fin lo logramos. Dejé de respirar. Actualicé la página, pensando que tal vez era un recuerdo, algo antiguo. Pero no, la siguiente publicación era de mamá. Sostenía un capuchino y llevaba puestas esas malditas sandalias de cuña. Desayuno en París. No está mal para un lunes. Luego vinieron más. Papá en el Louvre. Ryan intentando ligar con una pobre chica parisina en la terraza de un café. Fotos de grupo, selfies, paisajes, platos de comida, copas de vino, croissants, baguettes. Incluso una maldita foto de los cuatro recreando una escena de Emily en París. 132 fotos. Las conté. Cada una de ellas confirmaba lo que mi cerebro aún no podía procesar. Se habían ido sin mí. Nadie me lo dijo. Ni un aviso, ni una mentira, ni siquiera una excusa falsa. Simplemente se fueron, subieron a un avión y cruzaron el mundo como si yo no existiera. Me quedé sentada más de una hora, mirando esas fotos, preguntándome cuándo tomaron la decisión. ¿Quién lo sugirió? ¿Quién dijo, no se lo digáis a Betty? Me pregunté si hablaron de mí en el aeropuerto, en el avión. Si se rieron de cómo compré snacks para un vuelo que nunca llegué a tomar. No envié ningún mensaje. No llamé. Simplemente me fui a casa después del trabajo y me senté en mi habitación. Ni siquiera podía llorar. Era demasiado absurdo, demasiado grande para parecer real. Hasta las 9:42 de la noche. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Era mamá, ¿puedes transferir $2.800 para los boletos? Te lo devolveremos cuando volvamos. Te quiero. Ese fue el momento en que reaccioné. Hasta entonces, no tenía ningún plan, ni sentía ira,
solo un vacío en el pecho. Pero ese mensaje. Eso me despertó. Respondí al instante, claro. Luego, abrí mi aplicación bancaria y les envié exactamente $1 con una nota, Bon voyage. Ninguna respuesta, ninguna disculpa, solo silencio. Pero no me sorprendió. Ya sabía con qué tipo de gente estaba tratando. Y esto era solo el principio. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de Ryan. No enviaste el dinero, ¿verdad? No respondí. Un minuto después, llegó otro. En serio, mamá está desesperada. Envíalo y te lo devolveremos la semana que viene. Apagué el teléfono. A esas alturas, ya ni siquiera estaba sorprendida. Había visto el hotel en el que se alojaban. Era el tipo de lugar con adornos dorados en las puertas del vestíbulo, chocolatinas en las almohadas y ascensores de cristal que probablemente olían a perfume de diseñador. No era exactamente un viaje de bajo presupuesto. Y ahora, después de dejarme atrás, dependían de mí para financiar su escapada de lujo. Técnicamente, yo seguía viviendo en la casa. Así que, cuando volvieran, sabía que tendría que enfrentarme a ellos cara a cara. Pero no iba a dejar que me hicieran sentir culpable. No iba a fingir que todo esto era normal, y desde luego no iba a transferir casi $3.000 para cubrir su diversión. Lo que no esperaba era lo rápido que su viaje de ensueño empezó a desmoronarse. Dejaron de publicar, así de simple. Un día eran croissants y selfies frente a vidrieras. Al día siguiente, nada. No más publicaciones, no más registros de visitas, no más pies de foto con emojis de corazones falsos. Entonces, recibí una llamada de un número desconocido. Dejé que saltara el buzón de voz. Cuando lo escuché, era mi madre. Sonaba estresada. Solo dijo que necesitaban hablar del dinero y me pidió que la llamara. Eso fue todo. Ninguna disculpa, ninguna explicación, solo la misma suposición de que yo los sacaría del apuro. No la llamé. En su lugar, empecé a reconstruir lo que probablemente había sucedido. La tarjeta de crédito que usaron debió de ser rechazada. Quizá en el hotel, quizá en una cena. Tal vez alguien intentó reservar un tren a Versalles y el pago no se procesó. Fuera como fuese, estaba bastante claro que habían apostado a que yo pagaría, y perdieron. Supuse que ya se las arreglarían. Son adultos. Querían el viaje sin mí, pues que lo gestionaran sin mí también. Entonces llegó la sorpresa. El domingo por la tarde, llegué a casa de mi turno y me encontré a Rick, uno de los amigos más antiguos de papá, sentado en nuestra cocina. Hacía meses que no lo veía. Parecía incómodo. No la típica incomodidad casual, sino como alguien que entra en medio de un lío y se da cuenta de que no debería estar allí. Me dijo que papá le había pedido dinero prestado. $3.000, hace 2 semanas. Al principio no dije nada. Me miró, esperando, y luego explicó que papá le había dicho que yo ayudaría a devolverlo cuando terminara el viaje. Ahí fue cuando lo entendí todo. Tenían el viaje planeado, solo que no tenían el dinero. Y en lugar de cancelarlo, o de recortar gastos, o, no sé, de incluir a la persona con la que lo habían planeado originalmente, decidieron que yo era más útil como una cartera invisible. Rick se fue poco después, dijo que volvería a contactar en una semana. Fue educado, pero me di cuenta de que él también sabía que algo no iba bien. Esa noche, Emily llegó a casa primero. Se suponía que no debía volver todavía. Ninguno de ellos. Su maleta estaba medio abierta en el pasillo, y dejó un rastro de bolsas de compras, zapatos y una caja de macarons a medio comer sobre la encimera. No me saludó, simplemente entró en mi habitación como si nada. ¿Así que eso es todo? ¿Vas a ponerte mezquina con esto? La miré fijamente. ¿Crees que debería haber pagado después de que me mintierais y me excluyerais de un viaje que ayudé a planificar? Puso los ojos en blanco. No fue idea mía, ¿vale? Ryan dijo que últimamente has estado distante y rara, que lo harías todo incómodo. Mamá no quería dramas y, sinceramente, no pensamos que te importaría tanto. Me reí, una risa en toda regla, lo que la enfadó aún más. ¿No pensaste que me importaría que mi familia entera me ignorara, se fuera a otro país y esperara que yo pagara la cuenta?
No respondió a eso. Simplemente cogió su teléfono y empezó a teclear en la pantalla como si no le importara. Luego, murmuró algo por lo bajo. Pensamos que lo entenderías. Por eso todo esto es tan complicado. ¿Entender qué, exactamente? ¿Que me expulsaron de la isla? ¿Que mi propio hermano le dijo a todo el mundo que yo arruinaría el ambiente? ¿Que nadie me dio la oportunidad de decir nada antes de decidir que yo no formaba parte del plan? Salió de mi habitación sin decir una palabra más. Pensé que eso sería todo, que me evitarían durante unos días, que quizás me enviarían otro mensaje poco entusiasta pidiendo dinero, o que simplemente fingirían que nunca había pasado. Pero me equivocaba, porque la noche siguiente recibí un mensaje de mamá que me heló la sangre. ¿Puedes volver a casa temprano mañana? Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? No obtuve respuesta, pero lo descubrí al día siguiente. Aún no habían terminado de utilizarme. Llegué a casa temprano, como mamá había pedido. La casa estaba demasiado silenciosa, de esa forma incómoda que precede a algo malo. Entré en el salón y me detuve en el umbral. Estaban todos allí, mamá, papá, Emily y Ryan, sentados como si llevaran horas esperando. Sin televisión, ni música, ni teléfonos en las manos, simplemente sentados como un jurado. No dije nada. No me moví. Papá señaló el sofá y dijo, siéntate. No lo hice. Me quedé de pie. Mamá se aclaró la garganta, como si intentara suavizar lo que iba a decir. Mientras estábamos fuera, notamos algo extraño. El dinero de emergencia que guardamos en la caja fuerte. Ha desaparecido. $2000. Parpadeé, y Emily saltó sin dudarlo. Creemos que lo cogiste tú. No se inmutó. Me miró directamente a los ojos al decirlo, como si hubiera estado practicando esa frase frente al espejo. Ryan se quedó sentado, con los brazos cruzados, fingiendo estar emocionalmente distante, pero pude verlo en su cara. Sabía exactamente lo que se avecinaba. Los miré a cada uno de ellos, detenidamente. Luego hablé. ¿Creéis que lo cogí yo? Papá se inclinó hacia adelante, intentando que sonara lógico. Solo unas pocas personas conocen la combinación. Tú eras la única que estaba en casa. Ya hemos preguntado a todos los demás. ¿Y habéis preguntado a todos los demás? Ryan asintió. Nadie más tenía motivos para acercarse a la caja fuerte. No podía creer lo que estaba oyendo. Era como si todos se hubieran puesto de acuerdo para reescribir los acontecimientos de la semana y culparme a mí de sus gastos imprudentes. Entonces, planeasteis un viaje sin mí, mentisteis al respecto, intentasteis que yo lo pagara, y ahora creéis que forcé una caja fuerte y robé $2000. Emily cruzó las piernas. No es tan descabellado. Estabas enfadada. Probablemente te sentiste excluida. Y quizá pensaste que merecías recuperar una parte. Ahí estaba la narrativa. Ni siquiera me molesté en defenderme, porque sabía que no importaría. No querían la verdad, querían un chivo expiatorio. Querían convertir todo esto en una historia pulcra donde ellos eran las víctimas y yo era la resentida que había reaccionado mal. No toqué vuestro dinero. Y si pensáis que voy a sentarme aquí y dejar que me acuséis de robo solo porque os fundisteis el presupuesto del viaje y os pillaron, estáis locos. Mamá dijo con calma, ese dinero era para emergencias. Entonces, quizá no deberíais usar vuestro fondo de emergencia para iros de catá de vinos por Europa. Me di la vuelta y salí de la habitación antes de que pudieran decir nada más. Subí las escaleras, cerré la puerta de mi cuarto de un portazo y eché el cerrojo. Durante el resto de la noche, ignoré los golpes en la puerta, los mensajes, todo. Pero la cosa no acabó ahí. A la tarde siguiente, recibí una llamada de la tía Leslie, la hermana de mamá. Hacía meses que no hablaba con ella. Empezó con una charla trivial y luego, casualmente, me preguntó si todo iba bien. Le dije, sí, todo bien. Hizo una pausa por un segundo. Emily dijo que volaste a París en secreto. Dijo que hubo un drama y que volviste antes. ¿Es eso cierto? Me senté lentamente. ¿Qué? Eso es lo que dijo. Que hubo una gran pelea por dinero y que cogiste algo de la casa antes de irte.
Leslie se rió un poco. Le dije que eso no sonaba propio de ti, pero pensé en preguntar. Así que ahora Emily le estaba contando a la familia que yo había ido a París con ellos, que había causado un drama, robado dinero y vuelto a casa a escondidas. Hasta ese punto estaba dispuesta a llegar. No solo culparme dentro de casa, sino reescribir toda la historia y distribuirla por el árbol genealógico. Era una auténtica locura. Y aún así, me mantuve en silencio, porque no iba a contraatacar con más historias. Iba a dejar que cavaran su propia fosa. Y cuando se derrumbara, yo estaría mirando desde arriba. Lo que aún no sabía era que no sería yo quien los desenmascararía. Sería mamá. El viernes por la noche, llegué a casa y olía a pollo asado y pan recién hecho. La mesa ya estaba puesta, con las servilletas dobladas en pequeños triángulos, las copas de vino buenas de mamá e incluso el camino de mesa de tela que solo usa cuando hay invitados. Excepto que no había invitados, solo la familia y yo, el fantasma que olvidaron en el álbum de sus vacaciones. Me senté sin decir nada. Ryan ya iba por la mitad de un refresco. Emily tenía esa mirada de superioridad que lleva como un perfume. Y papá estaba inusualmente callado, empujando los guisantes por su plato. Nadie mencionó París. Nadie mencionó el dinero robado, solo silencio y el tintineo de los cubiertos, como si estuviéramos fingiendo ser normales. Entonces mamá habló. Betty, sé que no cogiste el dinero. Su voz atravesó la mesa. Emily se quedó helada a medio bocado. El vaso de Ryan se detuvo en el aire. Yo no me moví. Revisé los registros de la caja fuerte, lo dijo con tanta calma que casi sonaba ensayado. La cerradura digital registra cada vez que se abre. Se accedió a la caja fuerte 2 veces mientras estábamos fuera, una la noche antes de que te fueras, Emily, y otra justo después de que te registraras en el hotel, Ryan. Ninguno de esos momentos coincide con algo que Betty pudiera haber hecho. No dije ni una palabra. Observé. Emily miró a Ryan, luego a papá. Después, sonrió como si tuviera un as en la manga. Quizá encontró una forma de entrar sin la combinación. Mamá no parpadeó. Así que revisé la cámara del pasillo. No sabíais que instalé una el año pasado. Se activa con el movimiento. Las únicas personas cerca de esa caja fuerte mientras estábamos fuera fuisteis tú y tu hermano. La sonrisa de Emily se resquebrajó. Papá se reclinó lentamente, como si de repente quisiera desaparecer en la silla. Entonces, mamá se volvió hacia mí de nuevo. También hablé con Rick. Me contó lo del préstamo. Dijo que alguien firmó por mí, pero yo no lo hice. Y conozco mi propia firma. Alguien la falsificó. Deslizó un papel sobre la mesa. Emily y Ryan lo miraron como si fuera una bomba de relojería. Esa es la letra de Ryan, dije sin pensar. Emily estalló. Esto es ridículo. ¿De verdad nos vas a sacrificar por unos cientos de dólares? 2000, dijo mamá. Y sí, por supuesto que lo haré. Ryan murmuró algo apenas audible. Luego se levantó como si fuera a irse. La voz de papá fue cortante. No había dicho una palabra hasta entonces. Ryan, siéntate. Emily bufó y murmuró, diste a luz a un idiota. Y eso fue todo. Mamá se levantó, rodeó la mesa y le dio una bofetada a Emily. La habitación se quedó en silencio. Nadie respiraba. No fue brutal, no fue dramático, pero fue suficiente. Suficiente para detener la tormenta de arrogancia que Emily estaba a punto de desatar. Se tocó la mejilla como si no pudiera creer lo que había pasado. Mamá se quedó de pie frente a ella. No te crié para que fueras así. No os crié a ninguno de los dos para que mintierais, robarais y os volvierais contra vuestra propia hermana como si fuera desechable. A Emily se le llenaron los ojos de lágrimas. Siempre se hace la víctima. Siempre actúa como si fuera mejor que nosotros. Y tú ni siquiera te das cuenta. Lo que yo veo es que tú y Ryan planeasteis un viaje, dejasteis fuera a vuestra hermana, mentisteis al respecto, intentasteis que ella lo pagara y luego la culpasteis cuando os visteis superados. Veo que robasteis dinero de esta casa y luego intentasteis destruir a la única persona que no ha traicionado a nadie. Emily se levantó y salió furiosa.
La puerta principal se cerró con tanta fuerza que los cuadros de la pared temblaron. Ryan permaneció sentado, completamente pálido. Mamá se volvió hacia él. Esta noche te vas a casa del tío Greg. No discutas. Ryan abrió la boca y la volvió a cerrar. Asintió una vez y se levantó. Después de que ambos se fueran, mamá se sentó de nuevo y me miró. Me miró de verdad. Les creí por un momento. Odio haberlo hecho. No respondí. No era necesario. Papá finalmente habló. Hiciste bien en no enviar el dinero. La casa estuvo en silencio el resto de la noche. Pero mientras subía las escaleras, oí el coche de Emily arrancar y salir derrapando, y un pensamiento me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ella no había terminado, y la próxima vez, no vendría a por mi cartera. Vendría a por mí. La casa finalmente se instaló en una extraña y fría especie de paz. Ryan se había ido, se quedaba con el tío Greg como dijo mamá. Emily no había vuelto a casa desde la noche de la bofetada. Su coche desapareció de la entrada esa misma tarde, y ninguno de nosotros preguntó a dónde había ido. Nadie quería romper el silencio. Se sentía temporal, frágil, como el ojo de un huracán. Quería creer que todo había terminado, que tal vez, de alguna manera, las cosas simplemente seguirían adelante. Pero lo que pasa con gente como Emily es que, cuando no pueden controlar la situación, intentan quemarlo todo. Empezó lentamente. Algunas miradas extrañas en el trabajo. Luego, una compañera me preguntó, «Oye, ¿no acabas de volver de París?» Parpadeé. «Oh, no, yo no fui». Parecía confundida. «Emily dijo que tuviste una especie de crisis nerviosa allí, que volviste a casa antes». Ni siquiera respondí. Simplemente me alejé. Me temblaban las manos. Era la misma mentira que le contó a la tía Leslie, ahora un poco más fuerte, un poco más detallada. Más tarde ese día, mi jefe me llamó a su oficina. Tenía un correo electrónico impreso en la mano. Alguien que decía ser un cliente afirmaba que me había comportado de forma poco profesional e insinuaba que me había descontrolado con un niño durante un evento de lectura. Decía que parecía desequilibrada y que necesitaba un tiempo de descanso. No había ningún nombre en el correo, solo un padre preocupado. No hemos tenido ningún evento de lectura, no desde julio, y yo ni siquiera trabajé ese fin de semana. Pero no importaba. Mi jefe tenía que tomarlo en serio. Dijo que no me acusaba de nada, pero que quería que fuera consciente de cómo este tipo de correos se veían desde la central. Supe al instante quién lo había enviado. Caminé hasta mi coche en la oscuridad, cerré las puertas con seguro y me quedé allí, mirando el volante. No estaba triste. No estaba enfadada. Estaba harta. Había una diferencia. Sabía lo que Emily estaba haciendo. Como no podía arrastrarme de vuelta a los problemas de casa, estaba intentando destruir los lugares a los que sí pertenecía, mi trabajo, mi reputación, mi cordura. Esa noche, conduje hasta casa de la tía Leslie sin avisar. Me abrió la puerta en bata y me dijo, «Entra», como si me estuviera esperando. Le conté todo, el correo falso, los rumores, las preguntas de los compañeros de trabajo, la sensación de que mi vida estaba siendo lentamente trastocada por alguien que ya ni siquiera estaba presente. Y entonces Leslie dijo algo que lo cambió todo. «Esto no es nuevo». Al principio no lo entendí. Fue a la estantería, sacó una caja y me entregó una carpeta. Dentro había mensajes de texto antiguos, impresiones e incluso mensajes de voz. Al parecer, Emily le había hecho algo similar a nuestra prima 2 años atrás, le robó el novio y luego difundió rumores para que pareciera que era ella la que estaba siendo acosada. La situación se puso tan mal que la prima tuvo que cambiarse de instituto, pero nadie en la familia nunca ató cabos. O quizá no quisieron hacerlo. Leslie dijo que no lo había mencionado antes porque pensaba que Emily podría haber madurado desde entonces. Salí de su casa con cada una de esas páginas. Imprimí el correo falso de mi trabajo, busqué las cuentas falsas en redes sociales que Emily usaba en el instituto para acosar a la gente de forma anónima, todo. Y se lo di todo a mamá. No dijo mucho mientras lo revisaba, solo seguía pasando las páginas. Su rostro permaneció completamente impasible. Entonces dijo,
Invita a todos a cenar mañana por la noche. Todos significaba también a Emily. Emily llegó tarde, por supuesto. Abrigo negro largo, gafas de sol en interiores, como si estuviera en algún drama de Netflix. Ryan llegó temprano, jugueteando con las llaves todo el tiempo. Me mantuve en silencio hasta que mamá me hizo una seña. Entonces lo expuse todo. Cada impresión, cada mentira, cada mensaje. Leslie lo respaldó todo. También nuestra prima por el altavoz del teléfono. No quedaba nada que negar. Emily miraba la mesa, con la mandíbula apretada. Dijo una sola cosa: esto es una locura. Y mamá respondió otra: también lo es fingir que eres la víctima en una historia que tú misma escribiste. Emily explotó. Arrojó su servilleta. Me llamó manipuladora. Dijo que siempre hago que todo gire en torno a mí. Acusó a mamá de poner a toda la familia en su contra. Y entonces, cruzó la línea. Miró directamente a mamá y dijo: ojalá hubieras dado a luz a otra persona. Eso fue todo. Mamá no la abofeteó esta vez. Simplemente se levantó y señaló la puerta. ¿Vete? Emily dudó, como si pensara que alguien podría defenderla. Nadie lo hizo. Ni siquiera Ryan. ¿Se fue? En silencio esta vez. Sin portazos, sin chirridos de neumáticos, simplemente se fue. Esa noche, recibí un mensaje de ella: no pensé que te defenderías. Supongo que me equivoqué. Lo arreglaré. Unos minutos después, otro: lo siento. Pero no estaba segura de creerla. Todavía no. Porque la gente como Emily no pide perdón a menos que algo se haya roto. Y tenía la sensación de que la verdadera disculpa no era para mí. No respondí a los mensajes de Emily. Tampoco los borré. Simplemente se quedaron ahí, sin leer y brillando en mi pantalla, como dos pequeñas disculpas esperando a que yo olvidara las últimas 3 semanas de mi vida. No las olvidé. La casa estaba más silenciosa ahora, pero no en paz. Simplemente vacía. Ryan seguía fuera, todavía en casa del tío Greg. No apareció, no envió mensajes a nadie, ni siquiera a mamá. Por lo que supe a través de Leslie, estaba trabajando a tiempo parcial en un almacén, apenas hablando con nadie. Quizá aclarando sus ideas, quizá solo escondiéndose. De cualquier manera, no me importaba. Emily también se mantuvo alejada. Pasó una semana entera. Sin regresos repentinos, sin escenas dramáticas. Su silencio no parecía una retirada, parecía una estrategia. Casi esperaba que apareciera con una nueva historia, algún giro final destinado a volver a ponerme todo en contra. Pero no llegó nada hasta el viernes. Mamá me llamó para que bajara esa tarde. Su voz era plana, sin emoción. Baja. Está aquí. No pregunté quién. Ya lo sabía. Emily estaba en el salón, de pie junto a la ventana. Sin maquillaje, sin pendientes, sin actuación. Solo unos vaqueros, una sudadera con capucha y una cara que no había visto en años, la suya, no una esculpida en la versión de sí misma que quería que la gente creyera. Me detuve al borde de la alfombra. Levantó la vista y me miró a los ojos. Hola, dijo en voz baja. Sin drama. No esperó permiso para hablar. Quería arruinarte la vida, y ni siquiera tengo una buena razón. Esperé. Se sentó lentamente en el borde del sofá, como si no estuviera segura de merecer sentarse en esa casa. Odiaba lo fácil que te parecían las cosas, incluso cuando no lo eran. Odiaba cómo la gente confiaba en ti, como mamá y papá siempre te veían como la estable. Quería que la gente te viera derrumbarte, solo una vez, lo suficiente para hacerme sentir que no era la única rota. Bajó la mirada. Así que hice todo lo que pude para romperte. Y casi lo consigo. No respondí. Ni siquiera me senté. Sacó algo de su bolso y lo extendió, un sobre blanco y grueso. Lo colocó sobre la mesa como si fuera radiactivo. Es el dinero. ¿Todo? Yo lo cogí. No Ryan. No tú. ¿Yo? Miró a mamá. Le dije a Ryan que la culpara.
Incluso le hice decir a la gente que ella tuvo una crisis nerviosa en París. Él no quería, pero lo hizo de todos modos. Te debe su propia disculpa. Mamá permaneció en silencio, con los brazos cruzados, observando a Emily como si aún no estuviera lista para creerlo. Estoy trabajando en una tienda de té en el centro, dijo Emily. Turnos de noche, sobre todo propinas. Así es como recuperé el dinero. Me miró de nuevo. Sé que no merezco el perdón, pero lo digo de todos modos. Lo siento. No porque alguien me dijera que lo hiciera, sino porque finalmente quiero ser diferente. Luego hizo algo que no esperaba. Metió la mano en el bolsillo de su sudadera y sacó un trozo de papel de cuaderno doblado. Estaba arrugado por las esquinas. Lo abrí más tarde esa noche. Estaba escrito a mano, sin rodeos, solo una lista de las mentiras que había contado, una confesión completa. Una por una, enumeró cada historia que difundió, cada mensaje falso, cada exageración, incluso el nombre de la cuenta anónima que usó para enviar el correo a mi jefe. Firmó al final, cuéntaselo. No te detendré. Luego se levantó y dijo lo último que pensé que oiría de ella. Me quedaré con Clare un tiempo. No sé cuándo volveré, pero cuando lo haga, quiero que sepas que seré alguien a quien realmente querrías tener cerca. Se fue sin decir una palabra más. Sin drama, sin portazos, solo la puerta principal abriéndose y cerrándose. Cuando se fue, me senté y miré a mamá. Estaba llorando. Esperé. Luego dijo en voz baja, creí lo peor de ti porque era más fácil que admitir lo que había criado. No dije nada. Extendió la mano sobre la mesa y me cogió la mía. Lo siento mucho, Betty. Y la creí. No porque fuera conveniente, no porque quisiera seguir adelante, sino porque, por una vez, estaba dispuesta a decirlo en voz alta, que lo había permitido, que había estado ciega, que había elegido a los hijos fáciles por encima de la honesta. No lo arregló todo. Todavía llevaba conmigo lo que habían hecho. Pero esa noche, no comí sola. No lloré en mi habitación. No me quedé en silencio. Cenamos juntas, solo mamá y yo. Sin fotos, sin Torre Eiffel, solo paz. Tranquila. Real esta vez. Y por primera vez en años, no sentí que estuviera luchando por un espacio en mi propia familia. Finalmente me vieron. Y esta vez, nadie apartó la mirada.